Pasamos a la segunda. Vamos a dar cuatro pinceladas rápidas. Yo creo que todos los que yo espero. Esta es un poquito de información para la Administración Hidráulica Española, especialmente formada por geográficas y la del agua, determinados organismos de las comunidades autónomas, acontecimientos, actos. Las confederaciones hidrográficas, que ahora vienen llamadas confederaciones, son los organismos de gestión del agua en la Confederación de España por la Confederación que se denominó Confederación Hidrográfica Sindical. Se creó en 1926, el primer director fue Manuel López Lombardo, autor del primer plan hidrográfico. Venía empujada por dos leyes que todo tiene importancia y que me gustaría citar. La de 1911, es una ley curiosa sobre administración hidráulica que consagra obras en relación con la ejecución de las obras, que dice que las obras podrán ser pagadas por el Estado con auxilio de los interesados, pagadas por los interesados con auxilio del Estado o por cuentas posibles. Son tres aspectos que yo creo que algún procedimiento nuestros invitados sacarán a solución. El segundo tema de la Confederación es que fue impulsada también la de Ebro en concreto por la ley de 1915 en Costa Riego de Alto Aragón, cuando se quiso dar forma por primera vez en España a un problema serio de administración y de recursos. Esas dos, digamos, pueden considerarse un poco las dos leyes básicas que empujaron la creación de la primera Confederación Hidrográfica, y a partir de ahí, solamente señalar una cosa más, la Confederación Hidrográfica. En la actualidad, tanto los administradores como los usuarios se juntan o se sientan juntos en los órganos de administración. Podemos decir, para orgullo de los españoles, que es un modelo de administración hidráulica seguido y adoptado por organismos de muchos países extranjeros. Creo, si no me equivoco, que el Tennessee Valley Authority fue uno de los primeros en adoptar un poco las formas y los criterios de la Constitución. Pasemos a las sociedades estatales del agua, creadas en 1997, sobre una base de criterios que podríamos enumerar más o menos en eficacia en la gestión hidráulica, participación de los usuarios en el desarrollo y explotación de las infraestructuras, es decir, hacerles corresponsables con las infraestructuras que se construyen, facilitar la obtención de financiación privada y conseguir ayudas comunitarias. Fueron, digamos, los motivos básicos. Todos sabéis que se crearon la del Norte, la del Duero, la del Guadiana, la del Guadalquivir, la del Tajo, la del Ebro. Bien, en estos instantes se han fusionado en dos sociedades únicas estatales del agua, unos Aquaes y otras Aquamed, no creo que necesitan mayor explicación. Las autonomías, bueno, las comunidades autónomas tienen también su monopolio de agua. Y todo esto ya se complica mucho porque ha habido autonomías que se han quedado con alguna confederación, véase el Guadalquivir, aunque luego ha revendido el Estado. La Agencia Catalana del Agua depende de la Generalitat, Aguas de Galicia depende del Reino de Galicia, la Junta de Andalucía tiene la Agencia Medioambiental Andaluza, donde domina la antigua Confederación Hidrográfica del Sur de España, y si pensamos en las vicisitudes de las confederaciones, empezaron perteneciendo al Ministerio de las Públicas, han estado en el Ministerio de Fomento, han pasado por el propio Ministerio de Medio Ambiente y en estos instantes dependen del Ministerio de Agricultura. Todo esto justifica la frase de Alberto de los municipios. Y con esto creo que damos por introducido este tema. No sé si mantenemos el mismo orden. Bueno, la pregunta, ¿qué opina su partido del futuro de la administración hidráulica? Es que la pregunta tiene tela, ¿eh? Sí, claro. Tiene historia. De todas formas, España, si veis, yo creo que en su momento me dio por ahí la historia de alguna forma relatada sobre las confederaciones, cómo ha ido evolucionando, es un poco el reflejo de la historia de España, también, ¿no? Es decir, España tiene la unidad de gestión de cuencas, es una cosa que, bueno, se ha recogido en la Directiva Marco del Agua, ¿no? Pues yo creo que varias cosas. Yo creo que evidentemente falta coordinación, pero cuando hablemos de falta de coordinación, que no nos entre unos afanes jacobinistas
de centralización, porque España es lo compleja que es. Yo decía al principio que, aprovechando esa complejidad y sin miedos, podemos llegar a vías de encuentro. Lo único que, insisto, hay que tener claro cuál es, hacia dónde vamos. Es decir, si lo que vamos es a diseñar una planificación hidrológica, volviendo al principio de la pregunta, he dicho creo que una mesa, que es un listado de obras que además son obras que vienen, y no es una crítica, ¿verdad, María Teresa? No es una crítica, digo, porque también hemos hecho todos el mismo pecado, ¿no? Hemos considerado la planificación hidrológica como un listado de obras, y además son obras que vienen de hace muchísimos años, vosotros lo conocéis mejor que yo. Son cerradas que se hicieron, inventarios de cerradas de hace muchos años, muchas de las cuales incluso se demostraron que luego geotécnicamente eran inválidas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero una administración que revise todo eso, y creo en las confederaciones. Fíjate, creo que las confederaciones son las demarcaciones geográficas, porque creo que es un buen instrumento. Ahora bien, sí que es cierto que tiene que haber más transparencia en las demarcaciones hidrográficas. Sí que es cierto que tiene que haber en los consejos rectores, tiene que haber más participación, y sin miedos a la participación. Y la gente que participe, los grupos que participen, que no vayamos, los españoles son muy dados a incorporarnos a los sitios a ver qué hay de lo mío, ¿no? Tenéis que tener la compasión de ver qué es lo que tiene el otro con respecto a ti. A veces la participación es bastante compleja, ¿no? Y hay un tema que nosotros, o en el Partido Socialista, estamos analizando y realmente nos preocupa, y creo que no ha salido en la mesa, pero creo que todos estamos de acuerdo, y es en que precisamente ahora, cuando el cambio climático está orientando las políticas, es ahora cuando hay que crear conferencias sectoriales, ligar las políticas del agua con las políticas sectoriales. Es ahora cuando hay que crear instrumentos dentro de la Administración General del Estado para confrontar las políticas sectoriales. El compañero está hablando de ordenación del territorio, urbanismo, bien traído, uno de los temas claves. También la agricultura, también la energía. Es decir, esas políticas hidrológicas cuyo elemento transversal siempre va a ser el agua. Y la coordinación con comunidades autónomas. Has comentado el tema de las agencias. Bueno, eso está en la Constitución. Tenemos las competencias que tenemos un Estado complejo, pero ese Estado es el que es, y yo creo que afortunadamente es el que tenemos. Insisto, que no nos entre en veleidades jacobinistas, porque en agua y en medio ambiente muchas veces se nos va la mano, porque además, entre otras cosas, no son eficientes. Es decir, cuando las comunidades autónomas gestionan sus competencias, normalmente las saben hacer muy bien. Cuando el Estado gestiona sus competencias, a veces lo hace bien y a veces lo hace mal. Cuando los ayuntamientos gestionan sus competencias, normalmente, en términos generales, saben lo que hacen. En cualquier caso, sí es cierto que se necesita una mayor coordinación. Yo no sé hasta qué punto, no lo hemos incorporado en el programa, ya lo digo, es un debate que llevamos mucho tiempo en el partido y sin duda en otros partidos, hablando si es necesario o no subir, elevar un listón, si es preciso una agencia estatal, si es preciso una Secretaría del Agua. Lo que sí yo tengo muy claro es que es preciso un instrumento que coordine de una forma mucho más eficiente, como se ha hecho hasta ahora, de otras políticas sectoriales. Y ya acabo, la coordinación con... he hablado de participación ciudadana, y un tema que, bueno, al principio no lo he comentado un poco por las prisas, pero que también hace parte de esa coordinación, que es uno de los aspectos o de los elementos claves, y va a tener mucha trascendencia. Nosotros en el Partido Socialista, cuando se gobernó, como la compañera María Teresa de la Arrebatado, cometimos algunos errores, pero también yo creo que bastantes aciertos, ¿no? Y lo digo sinceramente. Uno de ellos fue la puesta en marcha, posible puesta en marcha, porque hubo sus más y sus menos, es cierto, de los bancos públicos del agua. Es decir, la gestión de las concesiones, de los derechos concesionales, la reorientación de para dónde se podría aplicar ese agua, siempre con un recurso público. Nosotros en el Partido Socialista tenemos muy claro que el carácter público del agua, eso es obvio, además sí, ¿no? Los bancos públicos del agua tienen que estar incorporados en esa administración, que además contribuiría de una forma más eficiente a esta coordinación que estoy diciendo que es absolutamente básica. Y finalmente, ya acabo, otro tema que habría que incorporar en la administración y que a veces se olvida que está metido en la ley, en el texto refundido de la Ley de Aguas, artículo 65, os invito a que lo veáis,
que son las auditorías de las concesiones. Las confederaciones hidrográficas pueden auditar las concesiones de cualquier tipo, sean de agua urbana, que luego en ocasión hablaremos de los grandes problemas que ha tenido el tema de la tarifa que comentabas, etcétera, que yo creo que no hay que ponerla al principio, sino al final. Primero es la transparencia, luego ya veremos si la tarifa es cara o barata, ¿no? Pero que lo vea el ciudadano antes. En cualquier caso, insisto, la nueva administración tiene que poner en marcha un sistema de auditorías de realmente si las concesiones están cumpliendo de la forma para la que nacieron o realmente sería manifiestamente mejoradas. Por tanto, las confederaciones yo creo que tienen que estar donde están, pero con otra orientación completamente diferente. Ha sido un instrumento, yo creo que ha sido un instrumento bastante criticado, es cierto, pero ha sido un instrumento fundamental y ahora mismo, de hecho, la unidad de gestión, el cambio climático nos está llevando a que dejemos de mover tanto el agua y dejemos el agua geográficamente donde tiene que estar, ¿no? O sea que las confederaciones, con una reorientación, pero desde luego yo creo que deberían seguir funcionando. Sí, más brevemente. Yo creo que las confederaciones hidrográficas son muy importantes y que durante casi un siglo han demostrado su eficacia y su eficiencia. Y de hecho han servido para que en la Directiva Marco de Aguas se establezca el modelo de las demarcaciones hidrográficas. Una cosa es la eficiencia y la bondad de las confederaciones hidrográficas y otra cosa es cómo se han gestionado en un pasado reciente las confederaciones hidrográficas. Porque ¿qué nos encontramos en diciembre de 2011? Y lamento tener que volver a repetirlo. Pues nos encontramos una ingente deuda acumulada por algunos organismos de cuenca, que seguro que mi compañero lo sabe, y situación de insolvencia de varias sociedades estatales de agua. Esto no quiere decir que las confederaciones no sean un buen modelo, claro que lo es. Otra cosa es que la gestión debe ser una gestión más coherente. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros lo que hemos hecho en esta legislatura, por considerar que esta coordinación de la que hablaba mi compañero debe ejercerse incluso entre las propias confederaciones hidrográficas, creemos una gestión más coordinada y una unidad de criterio. Y para ello hemos visto necesario marcar una relación jerárquica clara entre las distintas instituciones implicadas en la gestión del agua. Y para ello, para mejorar la coordinación legal, económica y de planificación entre la Dirección General del Agua y las confederaciones, se estableció el reparto de responsabilidades y se dijo que los presidentes de confederaciones tenían la categoría de subdirectores generales y estaban dependiendo del secretario de Estado de Medio Ambiente y de la Dirección General del Agua para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en la pasada legislatura de las deudas ingentes que se encontraron en las confederaciones. También en las sociedades estatales de agua, Acuamet estaba prácticamente en quiebra en el año 2011. Y entonces se han fundido las sociedades y, como se ha dicho aquí ya, solamente hay Acuamet y Aquaes, que yo creo que de momento están cumpliendo con la gestión. Acuamet ha tenido dinero del Fondo Europeo de Inversiones y puede ir cumpliendo la función, que la función principal en esta época ha sido poner en uso, en estos 4 años, ha sido poner en uso las desaladoras, porque si no había que devolver 1.500 millones de euros, como he dicho, de fondos europeos. Nosotros creemos que, dado los grandes avances que se han producido en materia medioambiental, sobre todo en el segundo ciclo de planificación hidrológica, tal vez sería necesario revisar y reforzar las necesidades estructurales de las confederaciones, pero yo creo que el modelo es plenamente operativo y que ha sido un buen modelo. Y no quiero finalizar sin hablar de algo que para nosotros es muy importante, que es el principio de unidad de cuenca. El principio de unidad de cuenca que se ha elevado a principio constitucional después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la competencia que la Administración General del Estado había dado a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el río Guadalquivir. Afortunadamente esto ya se ha recuperado, era inconstitucional y creemos que las competencias de las cuencas intercomunitarias son del Estado. Respecto a lo que se ha dicho aquí, no sé quién lo ha dicho muy brevemente, que el plan hidrológico era una suma de planes de presas. Pues yo creo, si no recuerdo mal la cifra, creo que el Plan Hidrológico Nacional de 2001, el 16,6% eran actuaciones de regulación, el resto eran actuaciones más bien de carácter medioambiental. Luego no era solamente presas o plan hidrológico, porque llegaríamos al absurdo de pensar que solamente hay que hacer presas en España, ni mucho menos. Luego ya hablaremos de las importancias de las presas. Y en cuanto a la importancia de la participación, por supuesto que es importante, y de hecho la participación es esencial en la planificación hidrológica. Decía que no había un librito informativo en la segunda planificación. Yo no lo sé, yo tampoco he visto desde la primera, pero que hay participación pública en la planificación, esto es algo evidente. A unos parecerá poca, a otros mucha, pero es un proceso, aparte que es obligatorio. Luego es que no hay que poner en duda que existe. Muchas gracias. Nosotros creo que entendemos que el derecho al agua, el derecho a la calidad del aire,
y el derecho a la protección de los ecosistemas, dado para las generaciones futuras, son derechos que tienen que estar reconocidos en nuestra Constitución. Tendremos cambios constitucionales que están pendientes para la próxima legislatura, incluir estos derechos a nivel constitucional. Tras ello, como antes comentaba, una ley general de ordenación del territorio en donde se asegure la jerarquización, coordinación y puesta en común de los distintos planes sectoriales. A nosotros nos preocupa determinados procesos de planificación que no tienen que pueden utilizarse, y de hecho se están utilizando para consolidar derechos que dentro de la nueva perspectiva constitucional en que nosotros queremos impulsar debían ser revisados. Por lo tanto, nosotros creemos que en esa ley de ordenación del territorio tienen que estar los instrumentos adecuados para poder revisar y poder rescatar concesiones hacia los privados que se vea que son fundamentales para la defensa del interés común. Entendemos también que en el ámbito que llamáis aquí coordinación, yo no creo que sea coordinación. Coordinación es tú haces una cosa, yo hago otra y que encajen. No, lo que necesitamos es una concertación administrativa muy fuerte, mucho más fuerte de la que se está viniendo haciendo. Tenemos que todas las administraciones del Estado tengan el mismo plan de acción, no que coordinen unas con otras. En ese sentido, es necesario que las políticas de agua se tengan claro un principio de solidaridad. Solidaridad interterritorial y solidaridad con las generaciones que vienen detrás de nosotros. Tenemos que tener claro también cómo se aplica el principio de subsidiariedad. Es evidente y se ha mostrado por muchas buenas prácticas que las administraciones que están más próximas al recurso que gestionan y las que están más próximas a los ciudadanos a los cuales satisface ese recurso suelen ser más eficientes en la administración de ese recurso. Por lo tanto, nosotros creemos que ese principio de subsidiariedad debe entrar también en el marco constitucional, porque, si recordáis, aquí no tenemos reconocidas en la Constitución las comunidades autónomas. Después de 37 años, ya va siendo hora de que esa regulación de las comunidades autónomas tengan carácter constitucional y se prevean los mecanismos de corrección, también desde esa Constitución, para corregir los abusos. Por supuesto que la participación es el principio de acción de la nueva política, no solamente en agua, sino en casi todo. Pero una participación va a costar dinero y debemos poner ese dinero encima de la mesa, va a costar esfuerzos, va a costar colaboración de todas las personas. El primer paso que tendríamos que hacer para aclarar los principios de participación en el ámbito de las políticas de agua es un inventario claro de los datos y hacer público todos los datos. No es precisamente la administración, las dos administraciones X administraciones que tenemos en este país no han sido precisamente ejemplos de claridad en cuanto a facilitar los datos y facilitar los debates. Ojo con el tema de la participación, que anunciándole así parece que resuelve algo, pero si no somos capaces de impulsar y comprometernos todos, va a ser una renuncia. El tema de la proporcionalidad es también otro de los temas que tenemos que clarificar más en nuestros marcos jurídicos. Estamos hablando de gestionar un bien muy escaso y que en la coyuntura de cambio climático puede hacerse dramático, tanto por su escasez o por su superabundancia con inundaciones. Ojo, por lo tanto, con lo que nos comprometemos en un planeamiento, porque estamos en un escenario muy imprevisible y tal vez planes que le damos
tanto si son listados de acciones a ejecutar como si son de otro cariz más programático, los vamos a tener que ir modificando sobre la marcha. Por lo tanto, ahí tiene que haber mecanismos que sean capaces de restablecer los consensos con cierta agilidad. Evidentemente, el nivel político a veces consigue ese tipo de consensos y de acuerdos, pero casi siempre que se lleva al nivel político estamos más lejos del nivel de los usuarios. Por lo tanto, formas de participación rápida, ágil, informática, que se puedan consultar a los usuarios, que ahora mismo tecnológicamente se puede hacer, se deben incorporar en la política de gestión del agua. Aquí en Madrid tenemos la experiencia de aquel referéndum que se hizo sobre la privatización del canal de Isabel II. Eso lo hicieron muy poca gente sin ningún medio y participaron más de 100.000 personas. Entiendo que desde las instituciones que tienen que tener responsabilidad en la gestión del agua, tenéis que dotaros de estos mecanismos que legitimen vuestras decisiones. Y tiene, venga. Intentaré ser un poco más breve. En cuanto al tema de las confederaciones hidrográficas, pues como ya se ha dicho aquí, somos pioneros en lo que es ese sistema de confederaciones desde 1926 y se ha demostrado a lo largo de la historia el buen hacer de las mismas. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de la conveniencia de las confederaciones. Nos parece necesario que haya una mayor coordinación entre ellas a través del Ministerio de Fomento y una mayor coordinación y participación con el resto de agentes implicados en el planeamiento hidrológico. Pero sí que es fundamental que exista una planificación y una programación a través de un órgano gestor que vaya más allá de tiempos políticos, legislaturas y demás. Consideramos que en este marco competencial es complejo, como ya se ha dicho aquí, y existen numerosas duplicidades, falta de claridad en lo que son la distribución de responsabilidades y concurrencia de competencias, y que bueno, pues que todo ello debe revisarse de forma que se eliminen en la mayor medida posible dichas duplicidades. En cuanto, por ejemplo, a lo que es la definición de competencias municipales, pues haremos especial hincapié en la eliminación de las duplicidades que se han dicho con otros organismos supramunicipales y estatales, siempre de cara a una mayor coordinación, una mayor transparencia y una planificación y una programación común de todos los entes que participen en lo que es el planeamiento hidrológico. Bueno, pues las confederaciones sí que son muy importantes son vitales en el tema de la gestión del agua. Lo que sí que es necesario es que haya un cambio. Lo que comentaba antes de un cambio en el paradigma, ¿no? en el tema de la gestión del agua, en el que la sostenibilidad pasa a ser un elemento fundamental, pues las confederaciones tienen que entrar ahí, tienen que dejar de ser pues no solamente son las que van a solucionar el tema de la gestión de las demandas, sino que tienen que empezar a tener como centro el propio río, la situación de las masas de agua, la recuperación del buen estado de las masas de agua, no solamente las aguas superficiales, sino también las aguas subterráneas. Y entonces, en el momento en el que se cambie el eje que vertebre, no es solamente centrarnos en las demandas, sino es centrarnos en el estado de las masas de agua del río, también entran los ciudadanos. En el momento en el que ya empezamos a tener como eje el propio río, también va a ser una confederación que esté para los ciudadanos de esa cuenca. Indudablemente tiene que haber algún organismo que tenga una visión un poco más global de los recursos hídricos. Hay determinados problemas, como por ejemplo determinadas masas de agua subterráneas que no están bien delimitadas a qué cuenca pertenecen o que pertenecen a dos cuencas. Entonces, ahí sí que entendemos que tiene que haber algún tipo de ente para que solucione ese tipo de problemas
¿no? Les cuento, por ejemplo, hay masas subterráneas que son compartidas, hay modificaciones en planificación y en los usos que pueden también afectar a otras cuencas. Y luego tiene que haber un ente que vigile que en todas las confederaciones, en todos los planes se cumple, hay unos mínimos que se estén cumpliendo en tema del buen estado de las masas. Otras cosas, acciones fundamentales que tienen que llevar las confederaciones es el tema de la recuperación de riberas, planes de recuperación de riberas. Ahora mismo los bosques de ribera están, en muy mal estado en algunos sitios. Hay proyectos, pero no se terminan hace falta mucho dinero, no se terminan de poner en marcha. Y luego también el tema de la depuración. Las aguas residuales ahora mismo son un problema porque en muchos municipios, en las grandes ciudades hay otros sistemas de depuración que podemos hacernos cargo de eso, pero en muchos pueblos que no son de un gran número de habitantes tenemos el problema de que hay depuradoras, muchas financiadas con fondos europeos, pero tenemos el problema de que los municipios no tienen dinero para hacer frente al mantenimiento de esas depuradoras. Y ahí las confederaciones tienen que estar vigilantes, tienen que buscar medios de mantener o de garantizar la sostenibilidad de esas depuradoras. El tema de la depuración va a ser vital, sobre todo en el tema de la contaminación puntual, y luego también la contaminación difusa. La contaminación difusa, sobre todo de los acuíferos, en algunas cuencas hidrográficas alcanza unos límites insospechados y las confederaciones tienen que empezar a tener un peso muy específico en el control de las masas. Luego quería hacer una anotación. El tema de que el segundo ciclo de planificación no ha sido tan participado, no solamente, ya les comentaba el informe de la Defensora del Pueblo por la legislación que se hizo sobre el memorándum y en la Ley de Estudio de Impacto Ambiental y luego la Directiva de Montes. No solamente ha sido por eso, también ha sido señalado por el Observatorio de las Políticas de Agua y lo han señalado así. Realmente ha habido un problema con el tema de participación. También posiblemente será por la precipitación o